Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Para nuestra revolución, nuestro partido, el Estado y el gobierno, y para nuestra sociedad toda, la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales han sido siempre una prioridad. ¿Cuál es el escenario hoy que se da en nuestra sociedad? ¿Cómo se enfrentan esas manifestaciones antisociales? ¿Cómo debemos actuar en conjunto las instituciones y nuestro pueblo? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Un asunto medular, un asunto que tiene que ver con nuestro pueblo todo y al que le estaremos dedicando casi hora y media de programa. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde el primer coronel Edimanuel Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria de nuestro Ministerio del Interior, la compañera Miriam Marván González, primera vicecontralora general. También está con nosotros la doctora Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, y el máster Marcos Caraballo de la Rosa, vicefiscal general de la República. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, información de primera mano sobre la labor de prevención y enfrentamiento que realiza nuestro Estado y nuestro gobierno, sus instituciones, en medio del contexto complejo que tiene hoy nuestra sociedad y el mundo. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. El delito, las ilegalidades y las contravenciones se enfrentan de manera sencilla o más sencilla, haciendo cumplir lo establecido en la ley. Y para ello, cualquier Estado, con independencia de la ideología, cuenta con los instrumentos requeridos, ya sea mediante la persuasión o en última instancia, si resultase necesario, aplicando medidas coercitivas. Los órganos estatales y del gobierno, cada uno en lo que les corresponde, entre ellos la policía, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y los tribunales, deben contribuir a este empeño, siendo los primeros en dar ejemplo de apego irrestricto a la ley, reforzando así su autoridad ante la sociedad y asegurando el apoyo de la población, como ha quedado demostrado en el enfrentamiento reciente a bochornosos casos de corrupción administrativa en los que se involucraron funcionarios de organismos y empresas. Al propio tiempo, los dirigentes desde las instancias nacionales hasta la base deben abandonar la pasividad y la inercia en su conducta. Deben dejar de mirar al otro lado cuando el problema está aquí, a la derecha, para no verlo. Basta ya el miedo a buscarse problemas en el cumplimiento de nuestros deberes y asumir como propia una mentalidad de orden, disciplina y exigencia, sin temor a buscarse problemas por reclamar el cumplimiento de lo establecido. Hagamos balance de la fuerza con que cuenta la revolución y comprenderemos que son más que suficientes para alcanzar el éxito. Si queremos triunfar en esta tarea, hay que incorporar al pueblo, a cada ciudadano, no mediante arengas y consignas vacías en encendidas reuniones, sino sembrando en cada uno la motivación por ser mejores y dar el ejemplo y llevando por delante el ejemplo personal. Enfrentemos los nuevos retos con la misma decisión e inconmovible fe en la victoria que siempre nos ha inculcado el jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Muchas gracias.
Bueno, así señalaba el general de Ejército Raúl Castro Ruz, así lo ratificaba el 8º Congreso del partido, nuestra más reciente cita partidista que ponía pues entre sus prioridades de acción para este nuevo periodo el enfrentamiento a estas indisciplinas sociales, a las ilegalidades, al delito y a la corrupción. Pero ¿en qué escenario nos estamos desarrollando hoy? ¿Cuáles son las complejidades de este momento? Sobre eso me gustaría que el primer coronel Eddie Sierra Díaz, quien es el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, para decirlo en mejores condiciones, aunque tiene el director, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, pues nos ayudara, Eddie, a entender el contexto en el que estamos hoy enfrentando estas manifestaciones antisociales en la Cuba contemporánea. Bueno, Randy, buenas tardes a usted, a los demás panelistas que nos acompañan, a nuestro pueblo que está visualizando la mesa redonda y agradecer por la oportunidad de estar acá y compartir un tema tan importante como el que se abordará en la tarde de hoy. A tono con lo que nuestro general de ejército señala en ese fragmento que acabamos de ver, la prevención y enfrentamiento a la corrupción, al delito, a las ilegalidades, es y sigue siendo una prioridad para el Ministerio del Interior, de conjunto con las restantes instituciones políticas, gubernamentales y el resto de las entidades, en función del sostenimiento del orden interior y la tranquilidad ciudadana. Es innegable que la situación compleja en la cual nuestro país se encuentra, derivado fundamentalmente, como es conocido, del bloqueo económico norteamericano, que tiene, por supuesto, un impacto directo en la vida cotidiana, en las tensiones económicas que a diario se viven, y un grupo de problemas sociales y junto a otros factores externos e internos, tienen una consecuencia directa en el comportamiento del delito como un elemento, y como se ha explicado también en otras ocasiones por compañeros que nos han antecedido en este y otros espacios. En este contexto, como se ha explicado, el registro delictivo tiene rasgos de complejidad en los que influyen además un grupo de elementos asociados al impacto de algunas manifestaciones transnacionales, y nos estamos refiriendo a un grupo de actividades vinculadas al contrabando desde el exterior, a otros elementos asociados como el tráfico de drogas, a los cuales nos referiremos a continuación, y también es indudable un movimiento tanto de ciudadanos nacionales como extranjeros desde y hacia nuestro país, con un impacto también en la actividad delictiva junto a otros elementos asociados a deterioro de algunos valores éticos que también debemos y estamos enfrentando. ¿Cuáles son las manifestaciones fundamentales? No son las únicas, pero nos parece importante señalar algunos elementos asociados a que los hechos contra el patrimonio, los robos en las viviendas, los hechos vinculados a la sustracción de celulares, motorinas y de las pertenencias en general de los afectados, de la población que es afectada, evidentemente tiene un comportamiento que se reconoce y que además se viene enfrentando de manera directa y priorizada. También nosotros debemos reiterar algunos hechos de violencia que en lo fundamental están asociados a situaciones personales, a rencillas, pero se han sucedido, como es conocido, un grupo de hechos de violencia, en ocasiones con empleo de armas, y que también dentro del esquema de prevención y enfrentamiento de los órganos del Ministerio del Interior tienen una prioridad. Nosotros debemos decir que en este sentido hay un grupo de acciones y medidas que se vienen priorizando por los órganos tanto operativos como de enfrentamiento de la institución, que explicaremos a continuación, a posterior, después de que expliquemos otros elementos asociados a la actividad delictiva. No podemos dejar de explicar también algunos elementos asociados a la participación de jóvenes y menores en estos hechos delictivos, de desvinculado del estudio del trabajo, una tarea que nuestra revolución por su esencia ha venido permanentemente enfrentando y atendiendo desde sus instituciones sociales y también de las entidades que tienen la responsabilidad con ellos. Y esta es una actividad a la cual también se le brinda esta atención. Los delitos contra el ganado, algo de lo cual también se mantiene permanentemente un seguimiento. Hay una afectación
Hubo un ascenso y se está enfrentando, ¿no? Es así, hay una afectación en nuestro país, en un grupo de provincias asociados a estos hechos contra el ganado. Debemos decir que derivado de las acciones que se vienen realizando, ha habido en los últimos meses una ligera disminución de estos hechos. Sin embargo, también debemos decir, como resultado de las acciones de control que se realizan por nuestros órganos especializados, también se detectan violaciones, falsificaciones, legalización de animales sin verificar su origen, temas que se enfrentan de manera sistémica por todas las especialidades nuestras y por supuesto que con el Ministerio de la Agricultura tienen un accionar de manera integral. Un elemento que se ha explicado y que tiene vital importancia lo constituye los ilícitos de drogas. Como se ha señalado en ocasiones, este es un fenómeno que internacionalmente tiene una complejidad. Recordar que nuestro país también está en un entorno geográfico. Recordar que en el mundo hay una tendencia también en algunos lugares a la legalización de la actividad del consumo de drogas y la diversificación en las actividades de narcotráfico y de tráfico tienen un impacto directo y de hecho tienen un reflejo en la actividad delictiva en nuestro país. Que a pesar de su crecimiento, como sigue siendo un mercado virgen, pues hay intentos cada vez más de buscar maneras sofisticadas de entrar a ese mercado virgen para los narcotraficantes. Es así. Y además, en correspondencia con la voluntad de nuestro país, de nuestra institución y de las indicaciones de nuestra jefatura superior de darle una mayor prioridad por el impacto que tiene la droga y por lo que sabemos que significa la actividad de droga, es una de las líneas fundamentales en las cuales se elabora. Es importante señalar también que hemos tenido afectaciones en centros educacionales, en diferentes niveles de educación, actividad a la cual se le brinda un seguimiento puntual con las autoridades educativas, tanto de educación superior como el Ministerio de Educación y con la especialidad de menores también por el papel tan importante que le concedemos a esta tarea. En el frente económico debemos decir, Randy, que también se aprecian un nivel de hechos asociados a manifestaciones de corrupción, a hechos que generan cifras importantes y daños importantes, redes asociativas, defraudaciones del presupuesto y otras violaciones estatales en los cuales se involucran niveles de dirección a diferentes escalas y que requiere y ha mantenido un seguimiento permanente por el Ministerio del Interior y los órganos operativos especializados de su enfrentamiento. Debemos señalar que aquí las acciones de control e inspección que se realizan por los diferentes órganos, de conjunto con la Contraloría, con la Fiscalía, con los restantes órganos, han evidenciado un nivel de debilidades en los sistemas y en los esquemas de protección que generan pérdidas a las cuales se le debe prestar atención por todas las entidades como un elemento esencial para proteger los recursos del Estado y los recursos que en definitiva van hacia nuestra población, más en una situación económica en la cual estamos y en la cual se requiere proteger estos recursos. Todo ello genera una economía sumergida, genera actividades de acaparamiento, de especulación. Recientemente se han abordado aspectos asociados a la receptación y al tratamiento que se le brinda a la receptación de bienes, a la responsabilidad que tienen las personas también de su enfrentamiento de manera integral y es un aspecto que se le debe continuar brindando el mayor seguimiento. Se reiteran manifestaciones de indisciplinas sociales derivados de lo que señalábamos, vinculados al resquebrajamiento de algunos valores en nuestra sociedad y en algunos segmentos de la población. Este es un aspecto al cual se le da seguimiento permanente y que también tiene que tener un alcance y un tratamiento sistémico para continuar fortaleciendo los valores que nuestra sociedad y que nuestra revolución propugna y que por supuesto tenemos que continuar defendiendo. En los rasgos, antes de concluir los rasgos y también hablar un poco de lo que estamos haciendo en particular desde el Ministerio del Interior, de conjunto con los restantes organismos, nosotros queríamos referirnos a un tema que es vital que nuestra población conozca y es el impacto que tienen las redes sociales en la intención y más que la intención, en el empleo dirigido
hacia generar un estado de agravamiento, un estado de inseguridad, a dar la sensación de que no se enfrenta, de que somos una institución, un Estado que no tiene las herramientas legales y jurídicas para el enfrentamiento. Y ese es un elemento que también tiene un papel en algunos de los elementos por las plataformas enemigas. Eso tiene un enfrentamiento y tiene además un seguimiento permanente, pero es importante que lo conozcamos como forma también de enfrentarlo por toda nuestra población, la cual accede cada vez más, como está estipulado, a las redes y a las plataformas digitales, pero como un elemento que debemos observar. Ahí pudiéramos decir 3 frentes concretos. Por un lado, crear zozobra, crear miedo en la población. Por el otro, magnificar los acontecimientos. Y por el otro, incluso, pues tratar de disminuir el papel de los agentes del orden, agredir a nuestra policía, a nuestros combatientes del Ministerio del Interior, para intentar resquebrajar pues una tranquilidad ciudadana que ha sido siempre conquista de la revolución. Ese elemento que usted señalaba al final es uno de los aspectos que más se busca. Sembrar el odio, buscar que la población rechace a los agentes de nuestra autoridad, sobre todo a las autoridades policiales. Es un aspecto también que busca fragmentar esa unidad entre el pueblo y nuestra institución como baluarte esencial para este combate. Y es un elemento que hay que observar y sobre todo enfrentar de la manera más efectiva posible. Ahora, en ese escenario, primer coronel, ¿cómo entonces el Ministerio del Interior actúa? En este, podríamos decir, viendo en términos policiales, en este escenario operativo, ¿cómo se logra pues trabajar con todas estas complejidades para enfrentar, primero para prevenir, por supuesto, en todo lo que se pueda, pero también para enfrentar todas estas manifestaciones antisociales en nuestra sociedad? Bueno, ante estas complejidades que hemos expresado de manera resumida y a partir de las indicaciones de nuestra jefatura superior, los órganos y mandos provinciales del Ministerio del Interior vienen en primer orden ajustando sus sistemas de trabajo permanentemente, con un enfoque en sistema, y esto es importante reiterarlo, Randy, porque no es solo una labor de la policía, es un sistema de trabajo integrado por los órganos operativos, por los órganos que desarrollan acciones de prevención, por los órganos que desarrollan las acciones de procesamiento del delito, por todos los que en el Ministerio del Interior, junto a las Fuerzas Armadas, la Contrainteligencia Militar, los organismos, entidades, las autoridades políticas y gubernamentales, nuestra población, vienen desarrollando esta actividad. Y dirigido a los lugares, escenarios, barrios, comunidades, municipios de mayor concentración delictiva, de problemáticas sociales acumuladas, maniobrando con nuestras fuerzas y medios, buscando también contribuir a ese saneamiento que se viene desarrollando y que permita continuar fortaleciendo los climas de orden y seguridad. Con las aduanas en el área de la República, en todo lo que tiene que ver en el fortalecimiento de la frontera, y buscando también mayor efectividad en las acciones de prevención y enfrentamiento. Y nosotros le concedemos mucha importancia, aun cuando el enfrentamiento riguroso que se ejecuta diariamente tiene un resultado, le concedemos mucha importancia a la labor preventiva profiláctica como forma de modificar las conductas y los fenómenos que se generan a partir de lo que hemos explicado. Otra de las acciones que se viene desarrollando es elevando el control de la delincuencia, como un elemento esencial de que todo aquel que cometa actividad delictiva o es proclive a la actividad delictiva tenga un nivel de acciones para su neutralización, para su desmontaje de esa actividad delictiva y en el caso que la cometa, por supuesto, para su detención, procesamiento y sanción por los órganos correspondientes, priorizando ¿qué? Los hechos de mayor gravedad, el robo con fuerza, las manifestaciones de robo con violencia, la droga, los elementos asociados a los delitos patrimoniales, todo esto que se ha venido explicando en el contexto operativo en el cual nos estamos desenvolviendo. Hay un elemento importante que tiene que ver con el control de los reclusos que salen de pase. O sea, esa población penal que sale también es sometida a un control de conjunto con los tribunales, de conjunto con las entidades, con las organizaciones de masa y por el Ministerio del Interior con un seguimiento en función de que esa población no cometa o no reincida en actividades delictivas. En las comunidades se brinda un seguimiento al potencial delictivo, a su familia,
a los menores como un elemento estratégico también para garantizar el desarrollo adecuado de nuestra niñez, nuestra juventud. Aquí hay un elemento importante a señalar que tiene que ver con una matriz de que en Cuba, que si hay prisiones de niños, en Cuba no hay prisiones de niños, en Cuba hay un modelo humano de formación integral de esos niños que por alguna razón, o esos adolescentes que cometen alguna actividad delictiva, tienen desajustes en su conducta, con un tratamiento integral, con educación, con todos los que intervienen en eso. Importante decir que en esta labor profiláctica, solo en lo que va de año, se han desarrollado más de 5.000 reuniones preventivas profilácticas con elementos delincuentiles, con elementos proclives a la comisión de actividad delictiva, y eso también tiene un efecto. Y aquí es importante el accionar y la integración de las comisiones de prevención, de todo lo que a nivel de barrio, de Consejo Popular, se puede y de hecho se requiere seguir haciendo a lo largo y ancho de todas nuestras provincias y municipios. Se incrementa la captura de personas objeto de búsqueda, de todo aquel que viola esta conducta. En la protección a la economía, importante reiterar que ante esta situación, ante las limitaciones que tenemos, bueno, la protección a las mercancías, a los almacenes, a las transportaciones, tanto por ferrocarriles como por las carreteras. La policía apoya y otras agentes del orden. Y las entidades se desarrollan acciones de aseguramiento. Es importante decir que como parte del fortalecimiento también de nuestros puntos de control de la carretera, también hay un diseño para proteger estas cargas, para proteger las entidades, para descubrir y detectar cualquier actividad que afecte directamente la economía. El enfrentamiento también a cualquier tráfico de droga en el territorio nacional. El tráfico de droga en función de evitar que la droga afecte a nuestra población, que se generalice en nuestros barrios y comunidades, que esa actividad, si se detecta en algún centro educacional, tenga realmente la respuesta integral, no solo de enfrentamiento, sino educativa, de prevención. Y hay un conjunto de órganos en el Ministerio del Interior que también desarrollan una actividad de inspección permanente de causas y condiciones de objetivos económicos, de actividades que puedan ser prevenidas, en los cuales también nuestro ministerio se viene desarrollando. Hay un elemento importante, la protección al sector del turismo, como una estrategia de nuestro gobierno, de nuestro Estado, de proteger ese sector tan importante para la economía. Y en ese sentido hay un trabajo dirigido a la identificación, a la protección de los principales polos turísticos y áreas de nuestro país, pero también a la identificación de personas que se vinculan a actividades delictivas que afectan este sector. Y ahí podemos mencionar la actividad que se enfrenta con la desobediencia, el enfrentamiento al asedio, a un conjunto de conductas que además denigran la imagen de nuestro país. Y un elemento que está muy a tono con el momento que estamos viviendo es el inicio del verano. Y en ese inicio del verano la actividad vinculada a la seguridad vial, al respeto a las leyes de tránsito, a evitar accidentes, a contribuir con nuestra conducta responsable. A eso es otra de las acciones que los órganos del Ministerio del Interior vienen, en particular de la policía, vienen desarrollando. El próximo 1 de julio vamos a tener mesa con los compañeros de tránsito para abundar sobre esos temas. El 10 vamos a tener mesa con los compañeros del combate antidrogas también, con el Ministerio de Educación, para hablar de temas también que son tan importantes para nuestra sociedad. Todo ello, Randy, tiene también una expresión en el empleo de todas las posibilidades tecnológicas, los sistemas tecnológicos, los observatorios tecnológicos, para continuar desarrollando nuestra actividad, para elevar el monitoreo permanente también, para el enfrentamiento a estas manifestaciones que hemos señalado en las redes sociales, para desmontar las campañas enemigas que también nuestra población conoce, que se generan permanentemente, para buscar un mayor nivel de descubrimiento, de enfrentamiento, de neutralización de actividades delictivas que se generan desde o con el empleo de las redes sociales. Todo ello, y a eso se van a referir nuestros compañeros a continuación, se articula con políticas de enfrentamiento y de rigor previstas en nuestras normativas legales, con las regulaciones establecidas por la Fiscalía, por los tribunales, en permanente integración con la Contraloría General de la República, previendo un tratamiento jurídico penal de rigor, acatando y
de acuerdo a lo que está estipulado en nuestras leyes y por supuesto con una mayor aplicación de las posibilidades que hoy nuestra base normativa ofrece. Hay una mayor aplicación de la prisión provisional. O sea, nos parece que más que los elementos de estadística o números, tenemos que explicarle a nuestra población todo lo que se viene desarrollando. Todas estas acciones nosotros apreciamos y es un elemento que queremos también que se conozca, han posibilitado la contención de un grupo de figuras priorizadas. Y no estamos ni mucho menos conformes con todo lo que debamos y tenemos que continuar haciendo y nuestra responsabilidad, pero hay un nivel de contención de esas figuras priorizadas. Y en correspondencia a esa evaluación, a la situación, a lo que se requiere en nuestra sociedad, el cumplimiento también de las indicaciones de nuestra jefatura y de las directivas de gobierno para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el Ministerio del Interior, sus órganos de conjunto con la FARC, con las entidades políticas, con la contrainteligencia militar, con las autoridades de gobierno, con nuestro pueblo, como elemento esencial sin el cual no podemos lograr estos resultados, continuará perfeccionando sus sistemas de trabajo y la preparación de su fuerza en función de lograr mayor efectividad en el cumplimiento de las misiones asignadas. Es ese sentido de trabajar en unidad que Raúl tanto nos ha insistido y que es lo que permite que, entre otras cosas, en medio de un complejo escenario, aún en esas condiciones en que hay que enfrentar estas manifestaciones de delitos, se ha preservado ante todo la seguridad nacional del país, que es importante en estas circunstancias, y también pues seguir buscando desde la participación de las instituciones, pero también del pueblo, cómo enfrentar diversas manifestaciones de delitos, pero sobre todo aquellas de las que hacía referencia al primer coronel. Hay dos ejemplos que hemos traído a nuestra mesa redonda de casos recientes de enfrentamiento desde la actividad policial y también desde nuestras instituciones de la justicia frente a manifestaciones de violencia en nuestra sociedad que tenemos que seguir enfrentando. Serían alrededor de las 4 de la tarde cuando a la víctima de este caso le intentaron hurtar su celular dentro del ómnibus P12 en la avenida Boyeros y Calzada del Cerro, en La Habana. La actuación rápida de los viajeros y el chofer, que inmediatamente cerró las puertas, permitió que con una llamada al teléfono sustraído se identificara al autor. La agresividad del carterista de los hechos al emplear un arma blanca en su intento por huir agravó la situación. En la investigación de un hecho de robo con violencia se compone a partir de las declaraciones de los testigos, que pueden ser presenciales de los hechos delictivos o de referencia, y otras pericias desde el punto de vista criminalístico, olor, dactilares, microfibra, los cuales se cotejan con las encontradas en el objeto del delito y las que se le toman a las personas involucradas en estos hechos, que finalmente se convierten en imputados. La sanción conjunta solicitada por la Fiscalía por los delitos de portación y tenencia ilegal de armas y explosivos y robo con violencia o intimidación en las personas fue de 10 años de privación de libertad, además de recibir las sanciones accesorias correspondientes y el pago de más de 8.000 pesos por el daño material causado al celular. Es un delito que comienza en un marco sancionador determinado, pero el hecho de haber tenido lugar encima de un ómnibus, cuando está prestándose, un ómnibus urbano, cuando está prestando servicio, y la presencia del arma, eso agrava la condición del acusado, por tanto los marcos sancionadores se incrementan. En otro juicio celebrado en el Tribunal Provincial de La Habana, son sancionados otros 2 ciudadanos quienes, vistiendo abrigos con capucha y nasobuco en el rostro, cometieron un delito de robo con violencia o intimidación en las personas. Los hechos se produjeron sobre las 3 de la madrugada en Lawton, 10 de octubre, contra 2 jóvenes de 16 y 17 años que transitaban en la vía pública y a quienes les sustrajeron prendas de vestir de considerable valor económico. Él se puso muy nervioso, él llegó llorando, llegó alterado. Vaya, primera vez que él había pasado eso. Y yo entiendo de que hay que poner justicia en eso, para que otros no pasen lo mismo que pasó mi hijo, ni otras madres sufran lo que yo sufrí. La petición fiscal sobre ambos acusados es de 12 y 17 años de privación de libertad. El de mayor rigor en la sanción poseía antecedentes penales. En ambos casos no solo se viola el patrimonio personal, sino la integridad de un ser humano. El Ministerio del Interior, para la investigación de estos hechos, le ha brindado una especial importancia, teniendo en cuenta la repercusión que este tipo de hechos representa para la población. Durante las investigaciones se han podido procesar
un número importante de personas, los cuales en su mayoría son personas multireincidentes y personas con rasgos violentos. También se ha podido recuperar un número considerable de bienes, los cuales han sido oportunamente entregados en las zonas de residencia de las víctimas con el apoyo de las organizaciones de masa. Estas son tipicidades delictivas que se investigan en sistemas, o sea, en composición de sistema y de equipo, jugando un papel protagónico la criminalística, la PNR, el DTI, intrusión propiamente dicho. El Código Penal establece para esta tipicidad delictiva marcos sancionadores hasta 15 años, pero según las circunstancias y la gravedad de los hechos, los años de privación de libertad pueden incrementarse con todo el rigor de la legalidad socialista. Chené Machado Santibáñez, Raidel Rafoso Martínez de Pinillo y Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano de Noticias. Bueno, y entre las prioridades de nuestro Estado y gobierno para la prevención de los delitos, de las indisciplinas, de las ilegalidades, está sobre todo la prevención y el enfrentamiento al descontrol económico y a la corrupción. La Contraloría General de la República juega un papel fundamental en ese sentido y por eso está esta tarde con nosotros, como decíamos al principio, la compañera Miriam Marván González, primera vicecontralora general, miembro del Comité Central del partido. Y me gustaría, Miriam, pues hablar de esa labor, de cómo sigue la Contraloría pues perfeccionando toda esa labor de educación, de prevención, con todos los actores de la sociedad y de la economía cubana en particular, y cómo se trabaja también por hacer cada vez más riguroso la búsqueda de esas manifestaciones de descontrol económico y de corrupción en nuestra sociedad. Sí, buenas tardes a todos los compañeros y a los televidentes y radio oyentes. Yo quería, para iniciar, volver sobre una idea que al inicio se planteaba, y es que esta batalla en la prevención y el enfrentamiento a las indisciplinas, las ilegalidades y los hechos de corrupción está conducido por nuestro partido. En los propios documentos rectores aprobados por los congresos del partido, principalmente en la conceptualización, se reconoce el peligro real y potencial que entrañan estos flagelos para el presente y el futuro de nuestro país. Cuestión que fue alertada también por nuestro comandante en jefe en aquel histórico discurso de noviembre del 2005 en el aula magna de la Universidad de La Habana. Estos elementos reflejan la voluntad política de nuestro Estado de frenar y liquidar la corrupción como un fenómeno social, como se veía al inicio en esa intervención del general de ejército. La Contraloría General de la República, en el cumplimiento de su misión fundamental de velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y de ejercer el control superior sobre la gestión administrativa, siempre ha priorizado la prevención como la estrategia principal. Y en tal sentido, son muchas las actividades y acciones que desarrollamos. Por citar algunos ejemplos, creo que sobresalen los talleres, los intercambios que sistemáticamente hacemos con los organismos de la Administración Central del Estado y los gobiernos provinciales sobre las principales tendencias de las indisciplinas, los hechos de corrupción que se reportan en su sistema y sobre todo profundizar en las causas y las condiciones que las generan para poder identificar y proyectar acciones que permitan prevenirlos o reducirlos al mínimo o detectarlos oportunamente por los sistemas de control interno. Hemos trabajado también en diferentes herramientas que contribuyen con la administración a una mejor prevención, a tener herramientas para poder ejercer la dirección y prevenir. En ese sentido, por ejemplo, tenemos las guías auxiliares para los gobernadores e intendentes
municipales. Un trabajo minucioso que ha hecho la Contraloría para que eso. ha tenido varias actualizaciones porque la tenemos hace varios años. Y no solo que se emite la guía, sino que eso va acompañado de un proceso de capacitación, de explicación. Y lo que resume en ella las cuestiones esenciales que los gobernadores, intendentes y los principales directivos de las administraciones locales deben tener en cuenta para ejercer la dirección en las 3 fases de trabajo con el presupuesto, desde la elaboración del anteproyecto, la notificación del presupuesto aprobado y su ejecución, y también posteriormente en la liquidación. Los aspectos esenciales que no pueden faltar para contribuir a que el gasto público sea eficiente, sea de calidad y redunde en una efectiva elevación de la calidad de vida de nuestro pueblo. Hemos realizado, como en años anteriores, también la convocatoria al ejercicio nacional de autocontrol. Este es un ejercicio que no limita que el autocontrol se haga sistemáticamente en todas las entidades como parte de su sistema es lo que debe ser de control interno, que es como debe transcurrir en una entidad bajo el principio ese de mejora continua del sistema de control interno, sino que este ejercicio se convoca una vez al año por la Contraloría para tener una evaluación general de cómo se comporta la implementación del sistema de control interno en el país, y que desde hace algunos años la estamos haciendo o la estamos convocando con un enfoque de auditoría estratégica, que no es más que buscar la más amplia participación al interior de las entidades de cuadros, funcionarios, especialistas y trabajadores, y que eso no quede solo en manos de un especialista evaluando, sí, no, poniendo crucecitas, y que tenga una formalidad y una falta de profundidad que afecte el desempeño de las entidades. Es algo... Una de las cosas que vi, Miriam, en este ejercicio del pasado año, recuerdo, viendo los reportes de televisión, los trabajos que se publicaron también en nuestra prensa, fue esa visión no solo de convertir el ejercicio en, ayudar desde el punto de vista de lo que se revisa, los papeles, etcétera, sino también un ejercicio también de intercambio. Vi a la propia Contralora, los vi ustedes intercambiando con las organizaciones superiores de dirección empresarial, con las grandes empresas, con instituciones estratégicas para el país, para con toda franqueza abordar cómo podemos mejorar en este sentido. Así mismo, y el ejercicio nacional de autocontrol y el autocontrol en general termina con la actualización de los planes de prevención, con la adopción de medidas que introducen mejoras continuas en el sistema. Y está la comprobación nacional al control interno, que desde el año 2012 se dedican a sectores y actividades estratégicas priorizadas por el país. Disculpen. Este año tenemos la 16 comprobación nacional al control interno, ya estamos en la recta final de su preparación, que se va a realizar la comprobación entre septiembre y octubre del próximo año, y va a estar dedicada al sector del turismo, a evaluar el desempeño del sector del turismo como locomotora de la economía nacional, y no solo entidades del turismo, también entidades de otros organismos que se vinculan con el turismo, principalmente en calidad de proveedores, y que garanticen que este sector tan importante, estratégico, como se mencionaba aquí ahorita, tenga un desempeño adecuado. Este septiembre y octubre del 24. Sí, dedicado a este sector. Se ha trabajado también en el proceso de rendición de cuentas administrativo, a partir de una investigación que hemos realizado de conjunto con la Universidad de La Habana, específicamente las facultades de Derecho y de Psicología, y muy importante también con la Central de Trabajadores de Cuba, no para crear algo nuevo, sino para establecer el cómo, o dar ideas, herramientas a las administraciones de cómo realizar una rendición de cuentas oportuna, veraz, objetiva, asequible
y también que sea un ejercicio movilizador de la participación de los trabajadores. La rendición de cuentas es un principio del funcionamiento de nuestra sociedad socialista y en lo relacionado con el sistema de control interno está establecido desde la Resolución 60 del 2011. En este caso nos estamos refiriendo a una metodología que establece el mecanismo de cómo hacerlo, lo hace mucho más potable y se ha establecido por la Resolución 146 del 2024 dictada por la Contralora General, que está en fase ahora de implementación. Se trabaja en la capacitación sobre esa resolución y habrá otros ejercicios participativos con estudiantes de aplicar una clínica jurídica de cómo realizarlo en una selección de entidades que hemos trabajado de conjunto con la Central de Trabajadores de Cuba. Muy importante también hemos trabajado en la aplicación del control concurrente, un tipo de control eminentemente preventivo que ha superado una fase inicial de experimento en las entidades y ahora estamos en una etapa de generalización. El control concurrente es un tipo de control que ya su nombre lo dice, concurre a la misma vez que se están dando los procesos y que aunque... No es una autopsia, sino es en vivo. Exactamente, es un control previo, como lo llamamos, porque no espera a que termine un proceso para identificar fisuras, debilidades, riesgos e introducir las acciones que hacen falta para lograr que ese proceso llegue a feliz término y rinda los resultados que se previeron para él. Y este es un control que promueve el trabajo en equipo, porque aunque no hemos descartado que pueda hacerse por las diferentes unidades organizativas del Sistema Nacional de Auditoría y la propia Contraloría, que también puede hacerlo, y de hecho se hará en procesos estratégicos de la Nación, lo hemos previsto para el auditor interno de base, que en cada entidad puede contribuir mucho a la eficiencia, a la eficacia, al logro de los objetivos institucionales en cada lugar y que está dirigido por la administración y participa un equipo multidisciplinario. Y hemos trabajado también en la preparación del Taller Nacional de Ciencia e Innovación para la Prevención y el Control. ¿Será ahora los próximos días? Que realizaremos los próximos 11 y 12 de julio, pero que ha tenido un proceso de intercambio en diferentes momentos de su preparación y principalmente en 23 preeventos que se han celebrado en las provincias, en universidades, en organismos, y que ha sido una oportunidad para poder escuchar y compartir propuestas que pueden mejorar nuestro trabajo. A partir de que celebremos el taller con la selección de trabajos que se está realizando, estaremos también nosotros mismos perfeccionando nuestro trabajo a partir de esa inteligencia colectiva que ha concurrido a esta convocatoria amplia que se ha hecho para el taller, no solo para contralores y auditores, también para administradores, para estudiantes, profesores, y hemos tenido una respuesta que ha superado incluso las expectativas. Eso es parte de toda esa labor preventiva, podríamos decir educativa, que la Contraloría tiene en nuestra sociedad, pero por supuesto ustedes también son un órgano de control y ejercen por supuesto ese control y atienden esas manifestaciones que se dan en cualquiera de estos escenarios. En ese sentido, la actividad de enfrentamiento a las manifestaciones de descontrol económico o de corrupción, Miriam, ¿cómo se han ido manifestando? ¿Cómo se está haciendo para cada vez ser también pues más incisivo en controlar esas manifestaciones? Bueno, hay una relación muy estrecha entre prevención y enfrentamiento. Si no hay un buen enfrentamiento, no pudiéramos hablar de prevención. Por lo tanto, el enfrentamiento es a partir de la detección
en las acciones de prevención y control de indisciplinas, ilegalidades, presuntos hechos delictivos, y que en su mayoría, cuando hablamos de presuntos hechos delictivos en la actividad administrativa, económica, financiera, son hechos en su mayoría de corrupción administrativa. Las acciones de control que realiza la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Auditoría, entre un 20 y un 30%, califican el sistema de control interno relacionado con las operaciones objeto de control entre deficiente y malo. Nosotros consideramos que es un % alto, atendiendo a que no todas las acciones de control van a detectar presuntos hechos delictivos ni a documentarlo. Hay acciones de control que se realizan, como ya decíamos, por intereses priorizados del Estado a partir de las directivas y objetivos generales de las acciones de control que anualmente se aprueban por decreto presidencial. Sino también se trabaja en la certificación de estado financiero para las entidades que tienen negocios de inversión extranjera u otros intereses. Y, por tanto, ese % que es en una muestra de entidades es alto. Cuando se analizan las causas y condiciones de los problemas, vemos que tienen que ver con indisciplinas e ilegalidades que no encuentran reflejo en el sistema de control interno y en la identificación de riesgos necesarias para poderlos prevenir. Hay un deterioro de valores éticos en las personas que se involucran en este tipo de conductas. En algunos casos que hemos visto recientemente, no solo de directivos o mandos intermedios, sino incluso de trabajadores. Sí, también se involucran trabajadores y muchas veces están dentro de una misma entidad y otras veces hay cadenas con otras entidades en procesos estratégicos de distribución, de comercialización, y se hace muy complejo también la detección y el enfrentamiento por esa causa. Hay un deficiente autocontrol en estas entidades y también hemos identificado que muchas veces falta supervisión de los niveles administrativos superiores en estas casos. Siempre se han adoptado medidas severas cuando se detectan esos hechos. Más del 76% son medidas de separación del sector o de la actividad, y cuando se detecta un presunto hecho delictivo se elabora el informe especial y se presenta a los órganos competentes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la República para que sigan su curso en el proceso penal. Quiere decir que no hay impunidad, pero estamos convencidos de que sí se puede frenar y liquidar la corrupción con el concurso de todos. Tenemos ejemplos positivos de entidades que han sostenido resultados positivos y otros ejemplos también de entidades donde hubo problemas, hubo irregularidades, y con la ejemplaridad de los cuadros, con un adecuado sistema de control interno y la participación de los trabajadores que encarnan en cada entidad el control social, se puede lograr resultados positivos. Veíamos el otro día en un noticiero un trabajo de Diel sobre la empresa Rosselló, que tiene un trabajo interesante, importante en este sentido, y también ustedes nos comentaban la transformación de una empresa capital para la industria cubana como la industria electrónica, la empresa de la industria electrónica Camilo Cienfuegos, que en el pasado pues presentó problemas en el control interno y hoy ha avanzado en ese camino. Hasta allá fue esta mañana nuestro equipo de Ideas Multimedios y nos trajo algunas apreciaciones de cómo ha podido transformarse a partir de toda esta actividad del control interno y del cambio también en los métodos de dirección en esa entidad. Saludos. En esta jornada un equipo de Ideas Multimedias llegó hasta la empresa Industria de la Electrónica Camilo Cienfuegos. Aquí conocimos las medidas y acciones que toman en la prevención y enfrentamiento de delitos, así como el control interno. Esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Gracias a un trabajo conjunto, la EIE mantiene un control efectivo en sus diferentes áreas. Una de las cosas que hemos logrado nosotros en la empresa es que tenemos un grupo de seguridad interna que nos ha fortalecido mucho y nos permite un trabajo más amplio, más organizado. Lo otro es la unión que tenemos conjuntamente con control interno.
Es decir, nosotros cada vez que vamos a realizar algún tipo de inspección y demás, convocamos a control interno, nos vamos juntos y eso ha hecho que el trabajo de nosotros sea más fortalecido, sea más amplio y nos permita tener más visión a la hora de los controles y de las medidas que tomamos con el fin de evitar hechos extraordinarios y delictivos en nuestra empresa. Nuestra empresa rediseñó su sistema de control interno partiendo de las normas y disposiciones establecidas por la Contraloría e indicaciones que ha dado el propio MINDU, como las 20 medidas, que es el plan de enfrentamiento para el delito. Los autocontroles. Tenemos diseñado, cada UBB tiene su comité de prevención y control, aplica su guía de autocontrol, se discuten los resultados con los trabajadores y de aquellas deficiencias que se detectan se elaboran los planes de medida para corregirlos. Desde la línea de alta tecnología también se da seguimiento, en este caso, a las materias primas. Con respecto al enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, participan todos los trabajadores. En asamblea, todos somos responsables de velar por el bienestar, por la propiedad estatal. Todos participamos, todos aportamos y en base al conocimiento y lo que aporte cada trabajador debido a su experiencia, se adoptan las medidas necesarias para combatir el delito. Medidas y acciones que han permitido a la empresa Industria de la Electrónica Camilo Cienfuegos no registrar hechos delictivos o ilegalidades aquí en su sede, en sus plantas y sus líneas de producción. Este fue un reporte especial para la mesa redonda del equipo de Ideas Multimedios. Bueno, una empresa que innova, que crece y que también ejerce el control interno. Importante para la economía cubana, que los recursos no se drenen fuera de ella, que podamos ponerlos en función del desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como decía el primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tenemos que desarrollar un enfrentamiento contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos, en favor de nuestro pueblo y en función de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad. Esa es una gran misión que tienen, por supuesto, todos los organismos que hoy están acá con nosotros en la mesa redonda, pero que sobre todo tiene nuestra sociedad toda. La creación de un clima de enfrentamiento a esas ilegalidades, de enfrentamiento a esos delitos, de enfrentamiento a la corrupción, es lo que nos puede llevar a que efectivamente eso tenga el resultado al que aspiramos. Y en esa labor, pues nuestra Fiscalía General de la República tiene también importantes misiones. De la labor de la Fiscalía quiero que hablemos ahora en esta mesa redonda con el compañero Marcos Caraballo de las Rosas, vicefiscal general de la República. Marcos, ¿cómo los fundamentos legales del país, desde nuestra Constitución hasta nuestro Código Penal, pues respaldan esta labor de prevención, pero también de enfrentamiento que nuestra sociedad tiene que tener contra este tipo de manifestaciones? Y ya que hablábamos de los temas de corrupción económica, de control económico, ¿cómo en el ámbito del delito económico actúa nuestra Fiscalía? Sí, bien, Randy, muy buenas noches para ti, para los televidentes, y gracias también por la oportunidad de contribuir desde la Fiscalía también a la información de nuestro pueblo. Como bien dice, también le corresponde a la Fiscalía, como parte de su misión constitucional, un elemento importante es el control, la vigilancia de la legalidad, o sea, velar por el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, de las demás disposiciones legales por los órganos del Estado, por las entidades y por los ciudadanos. En ese marco, en ese ámbito de actuación, tenemos un instrumento en la Fiscalía que para nosotros es importante. Yo te propongo precisamente empezar por ahí, que son las verificaciones fiscales y las investigaciones que también desarrolla la Fiscalía, que tiene puntos de contacto con lo que hace la Contraloría, pero que va dirigido sobre todo a comprobar en estas entidades el cumplimiento de la legalidad, el estricto cumplimiento de la legalidad, levantar causas y condiciones, identificar violaciones, y en ese trabajo también la Fiscalía en ocasiones detecta hechos delictivos. Te propongo evaluar un material que traíamos donde se hace una síntesis de los elementos esenciales de este tipo de acción de control que realiza la Fiscalía. Bueno, vamos a escuchar este material. Están las declaraciones del vicefiscal Reinaldo Cruz, quien también, pues, gentilmente nos ha dado sus apreciaciones para esta mesa redonda. El control de la legalidad es una de las misiones constitucionales con que cuenta la Fiscalía General de la República, al amparo de lo cual se ejecutan verificaciones e investigaciones fiscales. Estas acciones de control, aunque en ellas se detectan hechos delictivos y hechos de corrupción,
el valor fundamental que tiene es el valor preventivo, sobre la base de la determinación de las causas y condiciones que provocan los quebrantamientos. Y por otra parte también se procura con ello el restablecimiento de la legalidad y se comprueba también las acciones y las medidas que en razón de ello los órganos del Estado, sus directivos, sus funcionarios y sus empleados cumplen la legalidad, velan porque se cumpla y además actúan ante su cumplimiento. Este tipo de acción de control en los últimos años se ha venido realizando de manera sectorializada, lo que implica que se realiza al unísono un grupo importante de acciones de control en determinadas actividades y sectores que concluye con una información general sobre el estado del cumplimiento de la legalidad en estas actividades. Y por otra parte, permite socializar estos resultados para el resto de los sectores que puedan tener alguna implicación. Para ello, se emiten directivas al principio de cada año en las cuales se identifica cuáles son las entidades que van a ser comprobadas, se identifica también cuál es la metodología por la cual vamos a uniformar el control, lo que nos permite entonces hacer una evaluación más objetiva e integral de cómo se comporta, reitero, el cumplimiento de la legalidad en las actividades que han sido seleccionadas para cada año. Serían alrededor de las 4 de la tarde cuando la víctima... Bueno, un material que estaremos viendo un poco más adelante, se ligó uno con el otro, los problemas que tenemos siempre en las transmisiones en vivo. Pero bueno, hablábamos del tema de la verificación fiscal, el papel que juega y por supuesto eso combinado con el trabajo de la Contraloría son herramientas importantes para enfrentar un asunto que es de la máxima preocupación de nuestro partido y gobierno, pero es la máxima preocupación también de nuestro pueblo. Cómo preservar en estas condiciones de crisis económica, de situaciones de bloqueo, cómo preservar los recursos que tiene el país, cómo utilizarlos en función de ese desarrollo y no en el beneficio de unos pocos. Y en ese sentido, pues quiero unirlo, Marco, al tema del papel que tiene la Fiscalía como garante del Estado, de sus recursos, de los ciudadanos y de su protección, y por el otro lado también de garantizar que se cumplan todos los derechos para los ciudadanos y para las instituciones del Estado cuando tienen que enfrentar procesos de este tipo. Sí, Randy, yo creo que a partir del escenario que nos explicó el primer coronel, el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, creo que el tema delito económico, corrupción, es vital para todos los órganos que intervienen de alguna manera en la prevención y el enfrentamiento a estos fenómenos. Son fenómenos complejos, fenómenos sociales que lo primero que tenemos que hacer es tenerlos bien identificados, reconocer el problema, identificar bien las causas, y eso lo hacemos tanto en estas acciones que practica la Fiscalía de verificaciones fiscales como ya en el propio enfrentamiento al delito a partir de la misión constitucional que tiene la Fiscalía General de la República. A mí me parece que el primer fundamento de la Constitución, el primer fundamento es incluso el propio artículo 1 de la Constitución, que reza que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social. Son componentes importantes que no se pueden separar. Entonces, el Estado de Derecho, imperio de la ley, pero el imperio de la ley es para todos, no solo es derechos y garantías para protegerse del Estado cuando estamos imputados en un proceso penal, sino también es imperio de la ley para garantizar el cumplimiento por todos los ciudadanos, por todos los órganos de la legalidad, de lo que está establecido. Y la Constitución es clave a partir de un grupo de artículos, de sus fines, de los principios que establece, y también el cumplimiento de los deberes. La defensa de la patria, artículo 4, deber más sagrado que tenemos todos, y enfrentando y combatiendo al delito, todos estamos también defendiendo la patria, defendiendo la revolución. La prevención es clave, pero como decía la vicecontralora general, es indisoluble el vínculo de prevención contra enfrentamiento. Tiene que haber un equilibrio en los dos elementos para que realmente el resultado sea efectivo. La Fiscalía, el otro componente de su misión, el fundamental, a partir de lo que regula la Constitución, es precisamente el control de la investigación penal que desarrollan los órganos del Ministerio del Interior y que la Fiscalía controla, y que además, después de ese control, a partir de su ejercicio adecuado, que consiste en la supervisión, en la inspección, en la verificación que tiene que hacer la Fiscalía a que en esa investigación se cumplan adecuadamente los presupuestos de enfrentamiento también, porque el primer elemento es que la Fiscalía exige porque se esclarezca el delito. Porque se aporten las pruebas. La carga de la prueba recae en la Fiscalía y en los órganos que tienen la misión de
perseguir ese delito. Por tanto, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, tenemos la responsabilidad de aportar la prueba. Por eso la Fiscalía ahí juega un papel fundamental, un papel que se desdobla, mira hacia el Ministerio del Interior, hacia la policía, por ese control de la investigación, la exigencia en el cumplimiento de los términos, de los plazos, que no haya dilación indebida, que se aporte la prueba para poder después también mirar al tribunal y ponerle al tribunal un proceso con calidad que reúna los elementos claves que nos hacen falta para que pueda haber una sentencia justa, una sentencia ponderada. Por tanto, el fiscal promociona la justicia, promociona esa acción ante los tribunales. Pero para eso tenemos que garantizar que la investigación tenga calidad. Pero también la Fiscalía tiene la misión de garantizar que todo eso que explicaba el primer coronel, ese trabajo arduo que está haciendo el Ministerio del Interior con todas sus especialidades, que se refleja entonces en procesos penales, en investigaciones, tengan el viso de la legalidad, que se respeten las garantías, que se respeten los derechos, que se respete el debido proceso, que eso no se viole, y eso precisamente lo logramos si también estamos constantemente la Fiscalía, como nos corresponde, velando porque esa investigación se haga de manera adecuada. Los fiscales participan de manera directa en diligencias de instrucción que ejecuta el Ministerio del Interior. Los fiscales controlan que esas diligencias de instrucción se hagan cumpliendo las garantías y los requisitos y los derechos establecidos, los procedimientos establecidos. Los fiscales tienen la posibilidad también en algunos momentos de exigir, de pedir, de solicitar que esa investigación incluso se pase a la Fiscalía y continuarla a la Fiscalía en caso de que se justifique, porque el fiscal tiene la característica, a partir de lo que establece la ley, de que no solo cumple las misiones que específicamente le corresponden, sino también tiene las atribuciones que tiene la policía y que tiene el instructor. Por tanto, es una posición clave, una posición importante, una posición durante la investigación penal preponderante, que tiene que ver también con ese poder, con ese empoderamiento que la Constitución y la ley le dio a la Fiscalía cubana. Ahora, Marco, se hablaba, lo decía el primer coronel Eddy, el tema de, por supuesto, también la atención priorizada a un grupo de delitos que son constitutivos de daños severos al patrimonio o de daños severos a las personas. En ese caso, también la actuación de la Fiscalía, como la de nuestros órganos de enfrentamiento, ejerce un papel especial, tiene una prioridad en el tratamiento de este tipo de delitos. Es correcto, no puede ser que los órganos, aquí entran a jugar la articulación entre los órganos, la unidad en el accionar, cada cual cumpliendo sus funciones, cada cual cumpliendo lo que le corresponde en el ámbito de sus competencias, pero en la articulación necesaria para que el enfrentamiento sea eficaz y sea efectivo. No es posible que el Ministerio del Interior tenga un grupo de conductas delictivas que considere para su enfrentamiento de prioridad y que la Fiscalía trabaje con otras o que la Contraloría tenga otra visión de estos temas. Por tanto, ahí siempre hay articulación. El enfrentamiento a esos delitos, estamos hablando de delitos que afectan de manera muy sensible los bienes jurídicos más importantes de nuestra población, de la sociedad. Estamos hablando de delitos como, delitos que afectan, empezamos por el delito económico, el orden económico. Puede ser la malversación, pueden ser los actos en perjuicio de la actividad económica y la contratación, que en ocasiones generan millonarias pérdidas que son lamentables en la situación económica que vive el país, en la situación realmente compleja, como se explicaba en el escenario por el primer coronel. Y eso tiene que tener un enfrentamiento consecuente, un enfrentamiento decisivo. No riñe la exigencia, no puede reñir la exigencia con el cumplimiento de la legalidad, no puede ser contradictorio con la exigencia para que no haya impunidad. Si hay impunidad, evidentemente ese es el peor de los males que nos puede pasar. Algunos decían, bueno, los derechos y garantías que nuestra Constitución estableció y que son un salto superior, sin duda, en el tratamiento a nuestras personas. El Código Penal, con todas sus garantías y tratamientos también, algunos decían, bueno, eso puede dar camino a la impunidad o puede dar menos severidad en el tratamiento a la justicia. Para elementos como estos, para delitos como estos, ¿cuál es la política de la Fiscalía? ¿Cómo se trabaja para que sea cada vez más el esclarecimiento de los delitos y la pena que realmente llevan delitos como estos? Nosotros tenemos que decir que tenemos herramientas muy efectivas para la prevención y el enfrentamiento al delito. El Código Penal
la ley del proceso penal, la ley de ejecución penal, que son leyes relativamente recientes, muy jóvenes, no tienen más de 3 años de aplicación unas, 2 años las otras, la ley del proceso penal primero, el Código Penal, la ley de ejecución después, y esas leyes son leyes que realmente tienen las herramientas, que es verdad que protegen derechos y garantías, pero que también tienen un grupo de herramientas que garantizan enfrentamiento eficaz. No es correcto decir o enfocar que estas leyes constituyen una traba o un obstáculo para lograr enfrentamiento al delito. No todo depende de las leyes, son buenas leyes. También depende de que los operadores, lo que tenemos que trabajar con ellas, nos preparemos adecuadamente, la estudiemos a profundidad, la apliquemos consecuentemente, que funcionen los temas de asesoramiento, de supervisión en lo que estamos trabajando y que todavía nos falta. Pero esas leyes contienen herramientas que para nosotros son vitales. Yo creo que desde el propio artículo 1 del Código Penal, que establece y define los objetivos del Código Penal, artículo 1 que se imbrica además con el artículo 29 cuando habla de los fines de la pena. Ese artículo 1 define entre sus objetivos 2 funciones fundamentales, la función protectora y la función motivadora. Y aquí entra la prevención protectora, porque el Código Penal expresamente dice que se protege y se salvaguarda el orden político, económico, social establecido en la Constitución. Se salvaguarda y se protege también las formas de propiedad, todas, desde la propiedad socialista de todo el pueblo hasta la personal, pasando por la privada. Se protegen los derechos y los bienes de las personas a la sociedad y, por tanto, esa función protectora tiene una fuerza vital. Y la motivadora, que tiene que ver también con la prevención y concientizar a los ciudadanos en el cumplimiento estricto de la legalidad. Es un instrumento también importantísimo para lograr ahí control popular y para lograr cumplimiento de la legalidad y respeto a la convivencia, al orden, a la disciplina, que es vital en el trabajo también de la Fiscalía. Cuando uno ve esta situación y ve lo que nuestro pueblo exige de nuestros órganos de justicia, ¿cuál es la motivación entonces de nuestra Fiscalía, de nuestros fiscales a la hora de ejercer esa labor tan importante en defensa del patrimonio de la sociedad y de las personas? Bueno, perfeccionar todos los días, perfeccionar lo que hacemos. Trabajar con más ahínco, con más decisión, con el compromiso redoblado de que no podemos permitir que las conquistas fundamentales de nuestra sociedad, de nuestra revolución, la tranquilidad ciudadana, la seguridad nacional, se afecten y resulten decisivamente laceradas por el fenómeno del delito y la corrupción. La Fiscalía tiene una claridad en esa misión y todos los días nos esforzamos en cumplirla articuladamente con el resto de los órganos que intervienen en el enfrentamiento al delito y respetando además el derecho que tiene el país de defenderse de manera decidida, firme, con los ajustes que hemos tenido que hacer en la aplicación de la política penal, con más severidad cuando hay que buscar severidad, con la aplicación de la medida cautelar de prisión provisional cuando corresponde. A más del 70% de los presentados por los órganos de investigación, la Fiscalía le impuso la prisión provisional. Con la solicitud de sanciones severas a los tribunales en los casos estos más graves, que hemos identificado que el enfrentamiento tiene que ser riguroso. A más del 90% de las personas que los fiscales han presentado a los tribunales, a los que han presentado a los tribunales con solicitud de sanciones, se le ha pedido a más del 90% la sanción de privación de libertad. Y eso, por supuesto, también ha tenido una respuesta consecuente que en su momento, cuando la vicepresidenta del tribunal haga referencia en su intervención, estamos seguros que lo va a hacer. Pero el enfrentamiento es sin cuartel, sin tregua, Randy. No hay alternativa en la defensa de bienes tan sagrados para el pueblo de Cuba. Esa es, por supuesto, la línea de trabajo, las orientaciones del gobierno, del Estado, para sus instituciones en medio de esta batalla, que es una batalla de la revolución toda, que es una batalla de nuestro pueblo frente a estas manifestaciones antisociales que van en contra de nuestra convivencia, que van en contra de ese bien tan preciado que es la seguridad ciudadana y que también van en contra, por supuesto, del desarrollo económico del país. Investigación, enfrentamiento, trabajo de la Fiscalía para después también que nuestros tribunales se pronuncien ante hechos como este. De eso estaremos hablando en los minutos que vienen de nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. En una
acto de juicio público y ejemplarizante realizado este mes sobre 2 administradores de una bodega del municipio 10 de octubre, el Tribunal Provincial de La Habana acordó sancionar a los acusados por el delito de malversación a penas de entre 6 y 8 años de privación de libertad, mientras que a un especialista principal de comercio por el delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades, también a 1 año de reclusión en un establecimiento penitenciario. Como establece la ley, se aplicaron sanciones accesorias. Privación perpetua de libertad es la petición fiscal conjunta que ante la apertura de la causa a juicio oral se le solicita a quien cometiese 2 delitos de asesinato y una amenaza. Los hechos ocurrieron cuando el acusado privó de la vida a su exmujer, con quien tenía un niño de 2 años, y a su nueva pareja. El acusado fue detenido en el acto y las pruebas testificales, documentales y periciales corroboran hasta el momento su participación en el hecho delictivo. Con la nueva reforma jurídica y judicial se reforzó la respuesta a estos casos, en correspondencia con la lesividad social que entraña las figuras delictivas con empleo de la violencia. Con la evaluación de las pruebas practicadas y demás elementos objeto de debate, en un acto de juicio oral público y ejemplarizante, el Tribunal Provincial de la capital acordó sancionar a los acusados como autores directos de un delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio afín para cometer un delito de cohecho de carácter continuado, a sanciones que oscilaron entre 6 y 8 años de privación de libertad. Al resto de los implicados, que además fueron testigos en el proceso, se les aplicaron multas administrativas por parte del órgano de instrucción. Fue un hecho de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, pero este terminó en asesinato, presente desde el control de la investigación penal y en el ejercicio de la acción pública. La Fiscalía ofreció totales garantías procesales a los encartados, quienes fueron representados por los abogados defensores de su elección. Las sanciones fueron emitidas en un fallo durante juicio oral y público por su carácter ejemplarizante en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Cienfuegos. Garantiza la no impunidad ante un hecho que violó las normas más elementales y laceró a una familia y a una comunidad. Bueno, un breve compendio de hechos que recientemente fueron dados a conocer por nuestro noticiero nacional de televisión y también por nuestros medios de comunicación en su conjunto y que demuestran la actuación frente a delitos, frente a manifestaciones que, como se decía ahí, laceran a familias cubanas, laceran también a nuestra sociedad en su conjunto. ¿Qué papel sigue jugando hoy en ese enfrentamiento nuestros tribunales? ¿Cómo se articula la labor de los tribunales a todos los niveles para hacer pues valedero esa labor de prevención, pero sobre todo de enfrentamiento a estas manifestaciones? Sobre eso quisiera que nos hablara en esta mesa redonda la doctora Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta de nuestro Tribunal Supremo Popular. Marisela, ¿cuáles son hoy las maneras en que seguimos enfrentando estas complejidades de las que se ha hablado desde el principio de nuestra mesa redonda, pero sobre todo que no haya impunidad frente a este tipo de delitos? Buenas tardes, Randy, para usted, para todos los televidentes, radio oyentes y bueno, y para además el resto de los penalistas. Para el caso del Tribunal Supremo, para el caso así de todos los jueces en el juzgamiento de estas conductas que se han estado manifestando tanto por el primer coronel como por el vicefiscal, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a partir de las propias facultades que le concede el artículo 148 de la Constitución de la República, emitió la instrucción 273 de 11 de noviembre del 2022. Esta instrucción, por la importancia y la necesidad que nuestro pueblo la conociera, se publicó en Gaceta Oficial el 22 de noviembre de ese propio año, lo que también se cumple con los principios de publicidad, de transparencia y como manera también de que nuestra población conozca cuáles son la actuación de los tribunales. En este caso, esta instrucción establece una política de sanciones de rigor, siempre con individualización,
con ponderación, con el cumplimiento del debido respeto para cada una de las garantías que están hoy en nuestra Constitución y en nuestra ley. Llama la atención a los jueces que al momento de recibir las actuaciones de la Fiscalía tengamos en cuenta evaluar la objetividad de la medida cautelar que allí se dispuso, porque los tribunales, por la ley del proceso penal, puede modificar la medida cautelar que viene, puede imponer una si no venía con medida cautelar, puede también modificarla. Por tanto, ampliar estas facultades y sobre todo tener en cuenta cuando se tratan de los hechos más graves y de personas reincidentes, multireincidentes en la comisión de hechos delictivos. Por otro lado, también llama la atención a nuestros jueces de trabajar con celeridad, cumpliendo con todas estas garantías, pero una justicia que se demora no es justicia. Se también llama de que es necesario con toda la prontitud para desarrollar y tramitar el proceso penal. Que ha sido una característica de nuestros tribunales, a diferencia de la gran mayoría de nuestra región, de los procesos demoran años y años y a veces no llega nunca la justicia ni para la víctima o para quien no cometió y se hizo. Y realmente recuerdo acá el presidente del Tribunal Supremo explicándonos los altos índices que se ha logrado, pero insatisfechos todavía ustedes incluso con eso, con también la prontitud de enfrentar hechos que sus sanciones ejemplarizantes también ayudarán a detener otro tipo de hechos, ¿no? Así mismo es, Randy. Incluso en esta instrucción se precisa la evaluación que tienen que hacer los jueces, por ejemplo, en la sentencia, de disponer, en los casos que se justifique, la necesidad de que la persona que resultó sancionado cumpla las 2/3 partes de la sanción o más para tener derecho a un beneficio de excarcelación anticipada. Eso fue una novedad que se introdujo en el artículo 89 en su apartado segundo, que no estaba en la ley precedente. También a la combinación de sanciones principales, sanciones accesorias, porque a una persona se le puede imponer más de una sanción principal, una alternativa con una multa. Es decir, cuando hablamos de rigor, no necesariamente tiene que ser la privación de libertad, una sanción alternativa con una multa y unas sanciones accesorias. También puede constituir el rigor que se requiere en el enfrentamiento a este tipo de conducta. Pero aquel elemento que usted señalaba me parece muy importante reiterarlo. El hecho de que para estos delitos, como por ejemplo tráfico de drogas o violencia contra la mujer, etcétera, no hay los beneficios que puede haber para otro tipo de prisioneros, porque evidentemente hay un tratamiento especial de los tribunales y un seguimiento especial a ese tipo de delitos. Sí, beneficio puede haber. Lo que estas personas deben cumplir, exacto, si el tribunal dispuso esto en la sentencia, porque están dentro de los delitos que recoge el artículo, que se puede establecer un tiempo mayor que para otro tipo de comisores de otros delitos. Por ejemplo, de enero a mayo del presente año, de las personas que fueron presentadas a los tribunales, el 96% resultó sancionado, al quedar demostrado en el acto de juicio oral con las pruebas de que realmente habían cometido el acto delictivo que se le había venido imputando por el Ministerio Fiscal. Y un 4% resultó absuelto porque no se comprobó la participación, y nuestra ley establece, y nuestra Constitución, con el principio de presunción de inocencia, que hay que demostrar ante los tribunales la participación y la responsabilidad de las personas. De estos hechos más graves, que es lo que de esta mesa ha estado tratando, al 78% de las personas que han sido juzgadas se han impuesto sanciones de internamiento, y de ellas el 71% sanciones de privación efectiva de libertad. No obstante, hay un grupo de delitos que, a partir de la gravedad y la nocividad tan grande que tiene para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, y asimismo por las maneras de actuar de su comisor, incluso ha sido superior a este 78%. Por ejemplo, en la trata de personas, al 100% han recibido sanciones de internamiento. En el caso del asesinato, dígase asesinato tanto aquel que provocó la muerte de la persona o el que quedó en grado de tentativa, pero quedó demostrado la intención que tenía la persona de causar la
decir, personas fallecidas, mujeres, en ocasión de la violencia de género, el 100% ha sido a sanciones de internamiento y más del 94% tienen sanciones superiores a los 25 años de privación de libertad, en seguimiento a la respuesta también y a la protección que nuestro Estado brinda a la mujer, a niñas, niños, en este sentido. En el tráfico de droga, por ejemplo, el 95% se le impone sanciones de internamiento. En los robos con violencia, en los robos con fuerza, que también son muy dañinos para nuestra población, en el robo con violencia, por ejemplo, el 94% tiene sanciones de internamiento. En el caso de la corrupción de menores, el 94%. El sacrificio ilegal de mayor que se hablaba también acá, que es muy dañino para nuestros campesinos, también hasta para la economía del país, también recibe una respuesta penal que al 91% de las personas que se han sancionado han recibido sanciones de internamiento. El tráfico ilegal de divisas de las personas que se han juzgado, el 90% ha tenido también sanciones de internamiento y así otras, es decir, en otras figuras delictivas. Pero en este proceso de individualización que ahorita hablábamos, al 18% de las personas que han sido juzgadas se le pusieron sanciones alternativas, es decir, sanciones que no implican el internamiento de la persona en un establecimiento penitenciario o un centro de trabajo del Ministerio del Interior, sino que se cumplen en la comunidad. Y a un 4% sanciones de multa, porque el tribunal consideró que era suficiente para reprimir y con eso realmente buscar los fines de prevención y también de represión que establece nuestro Código Penal. Pero estas sanciones principales, como decíamos ahorita, vienen combinadas con sanciones accesorias. En el caso, por ejemplo, de hechos de violencia de género o de violencia familiar, en 182 casos el tribunal ha impuesto la prohibición de acercamiento del sancionado a la víctima, a perjudicado, a familiares. En 14 casos le impuso la privación o la suspensión de la responsabilidad parental. En delitos asociados a la corrupción, en 122 casos, la prohibición del ejercicio, profesión, cargo u oficio, y en delitos que afectan la economía o la propiedad, tanto individual, las personas, como del Estado, se ha impuesto un grupo de sanciones que implican el comiso o la confiscación de bienes. Se han confiscado autos, se han confiscado viviendas y se han confiscado también un grupo de delitos. Aquí veíamos ahorita juicios ejemplarizantes que serían solicitados por las organizaciones al tribunal y en este transcurso se han realizado 12 juicios ejemplarizantes. Para estas personas que se le imponen sanciones que no implican el internamiento, hay un sistema de control que ahorita el primer coronel lo hablaba, donde se evalúa. En el mes de abril hubo un ejercicio integral donde participaron todos, la policía, el juez de ejecución, las organizaciones sociales de masa, las administraciones, se vinculó la ONA, las oficinas de cobro y multa también para comprobar en toda esta batalla en contra de las ilegalidades, para comprobar en el caso de los sancionados si tenían alguna deuda tributaria, algún incumplimiento de las multas, y en aquellos casos donde se comprobó que tenían alguna irregularidad se adoptaron las medidas. En este año a 702 sancionados se les ha revocado la sanción y han tenido que ir a cumplir a un establecimiento penitenciario por no cumplir con las obligaciones. O sea, los que no estaban en prisión, cumplían otra sanción, fueron a prisión por no cumplir con las condiciones que tenían impuestas. En este sentido, Randy, además de todo esto que se ha hecho, también el Tribunal Supremo y el sistema de tribunales ha estado acompañando a todo este sistema de buscar nuevas vías de comunicación a nuestra población para incentivar también la cultura jurídica y el control popular desde el conocimiento de las leyes. En ese sentido se han hecho 9.055 acciones. En el sitio web se han publicado 13 trabajos en la columna del periódico Granma, cuestión de leyes, con temas importantísimos sobre protección a la mujer, a los niños, los temas de la salud
reproductiva, el tráfico de droga, el tráfico de personas, el delito de desobediencia, todo ello también, y continuaremos, es insuficiente, pero tenemos la certeza que a nuestro pueblo hay que seguir dando la información y también contribuyendo a su preparación. Por último, queremos decirle a nuestro pueblo de Cuba, en nombre del cual impartimos justicia a los tribunales, tal y como refrenda nuestra Constitución, que mantendremos una política de rigor contra todas aquellas conductas que más laceran a nuestra sociedad, que laceran los intereses de nuestros ciudadanos, pero siempre actuando con profesionalidad, con racionalidad, con la individualización y proporcionalidad que lleva caso a caso, porque en la justicia hay que analizar cada persona, cada hecho que se nos presenta, cada proceso, a partir de las pruebas que allí se practican y siempre cumpliendo con el debido proceso que establece nuestra Constitución de la República y las demás leyes. De esta manera creo que podemos cumplir desde la función judicial también, de manera garantista, transparente, al respeto de la institucionalidad, la seguridad y la tranquilidad ciudadana que tanto merece hoy el pueblo de Cuba. Derechos y garantías para todos, pero no impunidad frente a delitos como esto. El Ministerio del Interior, primer coronel, ¿cómo seguirá enfrentando estos desafíos? Pues podemos resumir que los hombres y mujeres del Ministerio del Interior continuarán junto a nuestro pueblo cumpliendo con ese sagrado deber de preservar la seguridad, la tranquilidad ciudadana y el orden interior de nuestro país. Para nuestra Contraloría, Miriam. Bueno, promoviendo la elevación de la ética de los cuadros, de los trabajadores, de la aplicación efectiva de sistemas de control interno y también elevando nuestra profesionalidad de contralores, auditores de la Contraloría y del Sistema Nacional de Auditoría. Para la Fiscalía General, Marco. El compromiso sagrado con nuestro pueblo, con la soberanía, con la independencia de la patria, de la revolución, en la lucha sin cuartel contra estos fenómenos nocivos para nuestra sociedad. Para los tribunales, doctora Maricela. Bueno, es decir, seguir actuando con una política de sanciones de rigor, cumpliendo nuestra Constitución, nuestras leyes y evaluando caso a caso con la individualización y racionalidad que el mismo requiere. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, por esta amplia información a nuestro pueblo sobre un tema de tanta sensibilidad para nuestra población, prioridad siempre para la revolución, para el partido, para el gobierno y para nuestro Estado. Para el delito, las ilegalidades, las indisciplinas, la corrupción, no habrá impunidad. No lo permitirán nuestras instituciones y tampoco lo permitirá nuestro pueblo. Solo unidos podemos enfrentar desafíos como estos para una revolución que entre lo más preciado que le ha entregado a sus hijos ha sido la posibilidad de vivir en un país con seguridad ciudadana que no estamos dispuestos a perder. Quiero recordar en este final de nuestra mesa redonda aquellas palabras del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el 40 aniversario de nuestra Policía Nacional Revolucionaria. Con ella nos despedimos. Seguimos en combate. Hoy, sin abandonar las demás tareas, sin abandonar absolutamente una sola tarea revolucionaria, incluida la defensa de la patria con las armas en la mano, si llegara el momento, está la tarea fundamental de enorme trascendencia económica y política de combatir y de vencer al delito. Vencer al delito no significa el sueño de que el delito desaparezca de la faz de nuestra sociedad, sino reducirlo a aquella mínima expresión que resulte incapaz de golpear económicamente de manera grave y políticamente